Hola, hoy día queremos compartir contigo una breve reseña de la Iglesia de Todos los Santos y conocida como la Iglesia Conmemorativa de la Reforma Protestante. Es una iglesia luterana en Wittenberg, Sajonia, Anhalt, Alemania. Y es el sitio donde las 95 tesis de Martín Lutero fueron clavadas en una de las puertas un día 31 de octubre de 1517, acto que fue el comienzo de la Reforma Protestante. Vale decir, vamos a celebrar los 507 años de esa fecha, el aniversario 507 de la fundación de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, según Lucas Cranach el Viejo, que se fundó en 1509. Cuando a finales del siglo XV el príncipe Wettin Friedrich III el Sabio, el elector de Sajonia desde 1486, hizo reconstruir la antigua fortaleza de Ascania. Una nueva iglesia de Todos los Santos fue diseñada allí por el arquitecto Konrad Flügger y erigida en 1490 en un estilo gótico tardío. Pero ahí en 1502 el elector Federico III fundó la Universidad de Wittenberg, en Leucorea, Alemania. La Iglesia de Todos los Santos fue incorporada para servir como capilla a la universidad y rápidamente se convirtió en un importante centro académico y de culto. Los estudiantes recibieron sus doctorados allí y el reformador Philipp Melanchthon hizo su famoso discurso inaugural en la iglesia. Esta se desarrolló como una tradición de enterrar dignatarios académicos de la universidad en la iglesia. Y varios epitafios notables se conservan hasta hoy en aquel lugar. Consagrada el 17 de enero de 1503, se convirtió en parte de la residencia de Federico III, creando un complejo de palacio y también de iglesia. Las puertas de las 95 tesis de Martín Lutero tienen su propia historia. El portal principal era utilizado a menudo por el personal de la universidad para clavar mensajes y avisos. Y se cree que el 31 de octubre de 1517, en la víspera del Día de Todos los Santos, Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos. Este acto, destinado a promover una disputa sobre las ventas de indulgencias de la Iglesia Católica, porque se decía que el Papa cobraba dineros a los reinos de Europa por el perdón de pecados, quien se decía ser el vicario de Cristo. Estas 95 tesis de Lutero es comúnmente visto como un catalizador para el nacimiento de la Reforma Protestante. Creer solamente por fe. Luterano envió sus objeciones en una carta al arzobispo Alberto de Brandenburgo el mismo día. Federico el Sabio murió en 1525 y fue enterrado ahí en la iglesia del palacio. Y en el mismo año se introdujo al rito luterano. En esta iglesia recibieron también sepulturas nuestro querido Martín Lutero en 1546 y Philipp Melanchthon en 1560. Después de que Wittenberg fuera incorporado a la provincia prusiana de Sajonia, el rey Federico Guillermo IV de Prusia ordenó en 1858 que la puerta conmemorativa de bronce fuera montada en las jambas donde se había colocado los originales de madera. Las tesis de Lutero están inscritas en su idioma original, en latín. Pero hoy día, como iglesia sembrando su palabra, y que pronto estaremos celebrando esta actividad el 31 de octubre de 2024, queremos conmemorar y hacer un breve resumen de la historia de la Reforma Protestante. Ya hemos visto el origen de la iglesia. Hoy día queremos ver cómo ocurre esto. Se conmemora el aniversario 507 de la Reforma Protestante que el antiguo monje agustino lanzó clavando un día como hoy sus famosas tesis, las 95 tesis
en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Muchos son los años transcurridos desde que se inició la forma protestante religiosa en la Europa de 1517. Conviene por ello señalar que se toma como punto de partida para la historia del protestantismo evangélico, al momento en que el monje agustino Martín Lutero, desafiando la doctrina, la práctica y la tradición de la Iglesia Católica Romana, clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Hoy nos preguntamos qué consecuencias perduran desde esa fecha. Bueno, para responder esto observaremos la realidad actual de la Iglesia en medio de este mundo convulsionado, de este mundo presente, frente al Catecismo Menor de Lutero. Pero podemos pensar en tres aspectos distintivos de la Reforma protestante que hasta hoy perduran. Lo primero, la relevancia de la Biblia para el desarrollo de la vida y la fe de las personas. Lutero expresa en su visión, comillas, ella es la única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan. Segunda de Pedro 1:21, Segunda de Timoteo 3:15 al 17, Primera de Corintios 2:13, Juan 5:39 y Lucas 11:28. Hoy sigue siendo pertinente para las iglesias evangélicas el contenido de la Biblia y su mensaje, que es el camino principal. Pero aunque se reconozca su pertinencia, estimamos como iglesia protestante, sembrando su palabra, que el conocimiento de su contenido y de su mensaje, la verdad, ha menguado de manera directa y significativa en otras congregaciones. Segundo, ante el gran valor de la educación para el desarrollo de las personas, es importante que el reformador expresaba el diálogo con sus discípulos, comilla, si yo no hubiera sido pastor, decía Martín Lutero, de seguro sería un maestro. Consideró a la educación como una experiencia que no solo hay que recibir en la escuela. El hogar es el primer núcleo donde uno se educa y aprende los rudimentos de la fe y la iglesia lo revitaliza y proclama. Comillas. Los jefes de familia deben enseñar a los suyos y pedir la bendición y dar las gracias, decía Martín Lutero. Salmo 145, 15 y 16, 136, 1 y 147 del 8 al 11. Las personas que con sus capacidades y potenciales desarrollan dependencia y muestran gratitud a Dios por lo que tienen, son personas mucho más felices y logran un mayor desarrollo personal. Así lo hemos visto, así lo hemos comprobado. Y tercer y último punto, el inmenso potencial formativo del núcleo familiar. En su visión, Martín Lutero señala los deberes de los padres, los deberes y obligaciones de los hijos y cómo se debe convivir en la familia. Todas estas demandas basadas claramente en la Biblia. Para dar un ejemplo, él mismo terminó con su celibato sacerdotal. Se casó y tuvo varios hijos e hijas y expresó, comillas, uno no puede enseñar a ser buen padre si no lo demuestra en la práctica. Admitamos que esto de ser buen padre hoy es todo un desafío en el contexto complejo en el cual vivimos. Pero el hecho de que las iglesias cristianas seguimos luchando por mantener el modelo de familia que nos indica nuestra fe es un legado de la Reforma protestante. Siempre que nuestras habilidades intelectuales y nuestras pasiones manifiesten un serio compromiso con la Biblia, la palabra de Dios, con una educación de calidad y con el valor de la familia, estaremos regando el terreno para mantener el legado de esta reforma. Iglesia cristocéntrica de sana doctrina, sembrando su palabra, Osorno, Chile.